Hizo Javier Villarreal este pronunciamiento. ¿Qué les parece? A ver, si vemos primero cómo lo dijo Javier Villarreal sobre este apoyo a Claudia Sheinbaum. Ustedes saben, la CTM. La CTM es una central obrera priista, otrora priista. A ver, ahorita que nos explique, lo tenemos en la línea. Y ahorita leemos, Priscila, el comunicado, si te parece. Así lo dijo Javier. Nosotros el día de ayer tuvimos una entrevista con la doctora Claudia Sheinbaum. Me gustaría que ahorita Óscar Ortiz les comente. Solo les diría lo siguiente: en ese acuerdo que tuvimos de las federaciones municipales, analizando todo este entorno que les acabo de comentar, tomaron el acuerdo junto con el comité estatal y respetando la pluralidad que se tendrá que respetar, porque finalmente el trabajador va y vota por el partido o el candidato de su preferencia en absoluto secreto. Pero nosotros, entendiendo todo este proceso y con la idea de tender puentes para continuar construyendo políticas públicas en beneficio del trabajador y su familia, hemos considerado que la mejor opción para la presidencia de la República, sin duda alguna, es la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir teniendo diálogo y puentes de comunicación con todas las fuerzas políticas, pero en ese sentido ese fue el acuerdo. El día de ayer tuvimos una entrevista con ella, ayer en la mañana aquí en Hermosillo. Priscila, y le contestaron, a ver. Efectivamente, mediante un comunicado, la Confederación de Trabajadores de México, bajo el liderazgo de Carlos Aceves del Olmo, aclara postura ante las recientes manifestaciones de apoyo a precandidatas presidenciales. Y así lo dijo: actualmente la CTM mantiene una posición neutral en el proceso electoral y no ha oficializado respaldo a ninguna precandidatura presidencial para las elecciones de 2024. Nuestro enfoque primordial sigue siendo la defensa y el bienestar de las y los trabajadores del país. Manifestamos que cualquier declaración política realizada por líderes o federaciones adheridas a nuestra central son independientes y no comprometen la postura oficial de la CTM a nivel nacional. De igual manera, el comunicado señala que instan a todas las federaciones y trabajadores a la unión y enfocarse en una misión común. Juntos somos una fuerza imparable en la búsqueda de mejores condiciones laborales y un México más justo y equitativo. Está firmado con fecha 14 de diciembre por el senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general. O sea, ayer mismo, después de que se hace público este apoyo, sacan este comunicado. Y yo recuerdo que pues siempre la CTM ciertamente destapaba candidatos desde los 80, 70 con Nahuel Alcaine, y en el 2002, hace 21 años, acuérdate que en aquel desfile en donde sale Francisco Bojorquez Bungara y sale el Yoko Burs, sale la CTM. Es en un desfile del 1 de mayo del 2002, lo recuerdo perfectamente, estaba López Nogales, y es un desafío a López Nogales, al López Nogalismo, porque la CTM, imagínate una central obrera priista y que se iba con un candidato o con un aspirante empresarial que rompía las normas del PRI hace 21 años. La CTM siempre ha tenido, vamos a decir, un estilo así, en donde se revela o no se revela, pero ahora vemos que pues prácticamente están diciendo: Javier Villarreal, bienvenido, buenos días, mi estimado, gusto en saludarte. Te saludamos Luis Alberto Medina y Priscila Cárdenas. Te está diciendo el senador Carlos Aceves que sería tu superior, que ellos son neutrales y que pues no los lleven a este baile. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, Priscila. Pues mira, tú decías ahorita que la CTM ha sido una central priista de toda la vida. Y bueno, esta expresión, habría que rescatar la expresión de neutralidad a la que se refiere nuestro dirigente nacional, Carlos Aceves del Olmo. Entonces, eso ya marca, digamos, una diferencia interesante, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la posición de nosotros y qué antecedentes tiene, Alberto? Nosotros en el 2018, en un acuerdo que tomamos todas las federaciones y todos los sindicatos de la CTM en Sonora, se aprobó constituir una agrupación política estatal. Fuimos al Instituto Estatal, tuvimos el registro correspondiente, y eso ya marcó un paso, digamos, hacia un proceso de recomposición y de reflexión en materia de participación política. Luego, en el año 2021, nosotros tomamos el acuerdo, incluso también por unanimidad de todos los sindicatos, de formar un nuevo partido político estatal. Pero como estaba el tema de la
de la pandemia, pues en esa circunstancia no se dieron las condiciones, y aparte teníamos que trabajar en la legitimación de los contratos colectivos y demás. Entonces, ante esa situación, pues seguimos en un proceso de reflexión en relación a la situación del PRI. La verdad es que el PRI ha tenido, digamos, un abandono, no de un año ni dos, ni de décadas, de las demandas más sentidas del sector de los trabajadores. Y ahorita, Luis Alberto, nosotros vemos un proceso durante todo este gobierno federal, y debemos reconocer, de algo que nosotros hemos llamado la primavera laboral en este país. Es decir, por un lado, tú recordarás que se negaba el incremento al salario mínimo, ¿no? Durante muchos años el incremento no pasaba del 4%. Nos decían que un aumento mayor iba a implicar un descarrilamiento de la economía y, bueno, una serie de pretextos absurdos. Llega este gobierno de López Obrador y sube un 100% el sueldo en la frontera, y un 20, 16, en el resto del país. Durante todos estos 5 años ha sido una recuperación importantísima. En el 2018 el salario mínimo era de 88 pesos. Ahorita va a ser en la frontera de 375 pesos diarios. Y en el resto del país de 249. Este incremento extraordinario nos parece una medida muy, muy justa, y sería mezquino no reconocerlo. Por otro lado, la reforma laboral. Nosotros desde hace muchos años hemos estado planteando nuestra inconformidad con los contratos de protección a las empresas, contratos colectivos de trabajo que firmaban sindicatos y patrones a espaldas de los trabajadores. Y ante esa situación, había una enorme injusticia y mucha corrupción. Por otro lado, había sindicatos que emplazaban la huelga sin tener la voluntad de los trabajadores, eran emplazamientos de extorsión o de chantaje. En estas circunstancias, nosotros, esta nueva ley federal del trabajo, que tiene muchos otros elementos y que también tiene fallas que habrá que revisar, pero estos logros importantísimos para nosotros son muy relevantes. El otro tema es el incremento de las vacaciones de 6 a 12 días en el primer año de trabajo. Es algo que no se había movido en muchísimas décadas. El otro tema, pues, es el incremento de las pensiones. Poco se ha dicho, Luis Alberto, pero ahorita un trabajador que se quiera jubilar, le dan un 30% aproximadamente de lo que está ganando actualmente. Entonces, no es una muy buena noticia. Se acaba de aprobar y entró en vigor en este año un incremento en la aportación patronal al fondo de pensiones en favor del trabajador de 8 puntos porcentuales, es decir, del 5.5 va a subir cada año un punto más hasta llegar al 13.5, más la aportación de trabajadores del gobierno, que es mucho menor, va a garantizar un 80% de la tasa de retorno del salario del trabajador al momento de jubilarse. Esto es un logro importantísimo. Por otro lado, me estás diciendo eso son se ganó cotización. Se ganó Claudia Sheinbaum y López Obrador y Morena el apoyo de la CTM Sonora, ¿es lo que me quieres decir? Pues es que yo seguiría diciéndote muchos elementos importantísimos que nuestra gente los reconoce y los valora. Nosotros tomamos, Luis Alberto, un acuerdo en base a una encuesta que llevamos a cabo entre nuestra gente en todo el estado. Esa encuesta arrojó un apoyo mayoritario, en este caso, entre las figuras de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Y en ese sentido es nuestra posición, que nosotros nos entrevistamos con Claudia Sheinbaum el antier, pues el día que llegó a Hermosillo. Aquí platicamos ampliamente, le entregamos un documento, porque le planteamos también los temas pendientes. Hay problemas serios en el Seguro Social, le explicamos la falta de médicos especialistas, le hablamos de la falta de construcción de vivienda social, porque este gobierno quitó un subsidio que había a la vivienda popular, y tenemos 5 años que no se construye viviendas de carácter social. Es decir, trabajadores de 1 y 2 salarios mínimos están condenados a estar cotizando al Infonavit el 5% diario de su salario, pero no tienen acceso a una vivienda porque el precio de la vivienda ronda en los 650,000, cuando menos, de ahí para arriba, y un crédito, un trabajador de maquilas o de la FOR incluso, anda en 450,000 en promedio.
Entonces todo esto se lo le planteamos la demanda que tenemos de que se exente el impuesto en el trabajo de tiempo extra, entre otros aspectos. Entonces hemos sentido en ella un compromiso de atender estas demandas, de apoyarlas, y bueno, eso nos llevó a confirmar esta determinación de apoyar su candidatura en el proceso electoral del 2024, y el día de ayer lo hicimos saber a través de una rueda de prensa. ¿Es una línea a todos los trabajadores? Es una línea porque, a ver, ciertamente la CTM a nivel nacional está diciendo, nosotros somos neutrales, tú ya no lo estás haciendo, Javier, tú ya te decantaste, estás yendo por un proyecto, te adelantaste incluso a nivel nacional. ¿Esto es una línea para los trabajadores también? ¿Los CTMistas deben de apoyar a Claudia Sheinbaum? No, mira, el voto es libre y secreto. Lo que nosotros hacemos como organización, y con el acuerdo de las federaciones municipales que fue unánime hace un par de semanas, de tomar este acuerdo con la idea de construir políticas públicas que beneficien al trabajador y su familia, entendiendo que el voto es libre y secreto. Pero somos una organización social importante que tiene que negociar y luchar ante las instancias de gobierno estatal y federal todos estos temas. Y esta determinación que tomamos, nosotros se la hicimos saber al Comité Nacional como respuesta a este documento, primero agradeciéndole a don Carlos Aceves el respeto a la autonomía de las decisiones que tiene la Federación de Sonora, lo cual expresa en el documento. Y por otro lado, coincidir en que nuestro objetivo fundamental, el enfoque central, es la defensa del interés de los trabajadores y sus familias. Entonces, estamos convocándolo a él, le estamos pidiendo, que nos convoque a una reunión nacional en materia política para expresar opiniones y propuestas en torno a este proceso. No es nada menor lo que viene para el año que viene. Tenemos que hacer una evaluación seria y definir posiciones como organización, en el entendido que el voto es individual, libre y secreto, y se tiene que respetar. ¿Y no puede ser expulsado Javier Villarreal por lo que hiciste? Porque vaya, la posición de neutralidad que dijo ayer Carlos Aceves del Olmo, como leyó por acá Priscila, dice: actualmente la CTM mantiene una posición neutral en el proceso electoral y no ha oficializado respaldo a ninguna precandidatura presidencial para las elecciones del 2024. Es decir, ¿no temes represalias, Javier? ¿O que te vayan a decir, bueno, gracias, porque ahora son entonces la central de trabajadores de Morena? Ya no es CTM del PRI, es de Morena, entonces. No, Luis Alberto, mira, nosotros tenemos un lugar muy bien ganado de la CTM a nivel nacional. La CTM de Sonora se le reconoce por mucho, en muchísimos aspectos y logros, y nosotros respetamos también mucho los acuerdos y las discusiones a nivel nacional. Sin embargo, este debate no es nuevo, no creas que somos incluso la única federación. Hay expresiones en Baja California, en Puebla, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en muchos estados del país, y por eso yo estoy pidiéndole al Comité Nacional que nos convoque, y muy probablemente vaya a suceder entrando el año, pero nosotros queríamos fijar nuestra postura y desde luego defenderla en cualquier escenario a nivel nacional. Y no hay ningún temor en lo absoluto a ningún proceso de expulsión, porque finalmente nosotros representamos a la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, y sí hay una adhesión, una militancia, pero hay acuerdos internos que se han tomado por unanimidad de todos los sindicatos de Baja Sonora. Y es un divorcio del PRI entonces esto ya, ¿no? Ya no van a ser del PRI, dices ahorita que el PRI ya no está a la altura de las circunstancias, no ha cumplido, entonces es un divorcio del PRI, porque la otra era la central que destapaba, que prohijaba, que mimaba a los priistas. Digo, es una historia, la CTM nació del PRI y ha sido, o era el brazo del PRI corporativo, Javier, esto ya es un divorcio con el PRI. Fíjate que ahorita que hacías una relatoría que decías que el Güero Rodríguez y Joaquín, la verdad es que don Fidel Velázquez fue el que durante 50 años le daban ese mérito de anunciar la adhesión, ¿no? Sí, lo destapaba. En relación a determinado candidato, es decir, el destape mismo, ¿verdad? Se manejaba por don Fidel Velázquez durante 50 años. ¿Te acuerdas que decía el que se mueve no sale en la foto? Decía, ¿no? El que se mueve no sale en la foto. Sí, fue aquella frase, es de serio. Pero fíjate, Luis Alberto, que ahorita, ¿dónde hemos caído? Es decir, el PRI no fue, es decir, la CTM no fue ni siquiera convocada por el PRI a nivel nacional para tomar una determinación en relación a la candidatura de unidad de Claudia Sheinbaum. No se hizo ningún análisis, es decir, de aquellos tiempos... De Xochitl Gálvez dirás, de Xochitl Gálvez dirás, porque Claudia Sheinbaum... Perdón, de Xochitl Gálvez, sí. Tienes toda la razón.
Entonces, en ese sentido, la reflexión es obligada y necesaria. Tenemos que revisar hasta qué punto el PRI ha encabezado nuestras demandas o las ha abandonado. Yo fijo una postura, Luis Alberto, de que el PRI fue abandonando las banderas de lucha del sector de los trabajadores. Llega Morena, las levanta y tiene éxito electoral. No tiene mucha ciencia esto, y nosotros reconocemos estos logros y por supuesto vamos a tener una posición también crítica y de propuesta permanente. Así entonces, clarísimo, Javier, el apoyo ya a Claudia Sheinbaum, sin de alguna manera, ninguna forma, como dices, el PRI abandonó las causas, llega Morena, las levanta y ustedes se casan con Morena, entonces se casan con el proyecto de Claudia Sheinbaum y por lo tanto yo creo también con Alfonso Durazo, ¿no? Digo, porque vi en las fotos, no sé si las fotos tenemos por ahí, estuvo Alfonso ahí en el encuentro, ¿no? Contigo. Sí, fíjate, ahí coincidió en ese momento y bueno, pues eso habla de primero una congruencia entre ellos como gobernador y presidente del Consejo Político Nacional de Morena, y para nosotros lo importante era hablar con ella, entregarle los documentos, nos los firmó y hizo los compromisos. Entonces, en ese sentido, nosotros, quiero decirte una cosa, que no se olvide, nosotros atendemos también la voluntad mayoritaria de nuestra gente a través de esa encuesta que te he mencionado. Es decir, lo peor sería que nosotros anduviéramos con proyectos que no apoyen mayoritariamente a nuestra gente, y eso pues obviamente no está en nuestro proyecto, y nosotros consideramos que esta medida es congruente con la voluntad mayoritaria de nuestros compañeros, respetando el voto secreto, Charla. Por último, yo te preguntaría entonces, si hay algún trabajador que dice, no, a ver, yo voy a apoyar a Xochitl Gálvez, yo voy a apoyar a Manlio Fabio Beltrones, quiero apoyar a Manlio Fabio Beltrones, si se confirma que va a venir, y a Lili Telles, yo quiero apoyar a Antonio Cesarán, ¿no va a ser expulsados? ¿No va a haber represalias? ¿O tienen que apoyar todos a Claudia Sheinbaum, a Alfonso Durazo y a Morena? No, por supuesto que no, Luis Alberto, el voto es libre y secreto, entonces se respeta, y en ese sentido, lo que nosotros, te repito, hacemos es construir acuerdos políticos en materia de políticas públicas que beneficien al trabajador y su familia. Ese es el objetivo de nosotros. Y te lo quiero subrayar, ni siquiera nuestro objetivo principal es posiciones políticas, son políticas públicas, programas de materia de salud, de seguridad social, de vivienda, etcétera, en beneficio de los trabajadores. Eso es lo que nos mueve, y ya veremos más adelante ver qué sucede con el resto de posiciones a los niveles de diputaciones, regidurías y demás, pero la posición con Claudia Sheinbaum es totalmente firme en apoyo a su candidatura. Te reitero, no se va a obligar a ningún trabajador, no va a haber un voto corporativo como es así el PRI de los 70s, 80s, 60s. ¿Te comprometes, Javier, que no se va a presionar a ningún trabajador? Por supuesto que no. Oye, Luis Alberto, tú has ido a votar y yo también, hombre, día de las elecciones. ¿Quién te presiona? ¿Quién te obliga? Pero yo no soy setemista, Javier. Digo, yo estoy hablando de los setemistas. Pero eres ciudadano, yo también soy ciudadano. No, por eso, pero lo digo con respeto en el sentido de que, a ver, sí, pero a ver, la CTM funcionaba como un brazo corporativo y operativo del PRI y era un voto inducido, coaccionado. Por eso te digo, ahora que tú te estás adelantando, yo lo digo por los trabajadores, a nombre de los trabajadores me estoy adelantando, es decir, por eso, es decir, una cosa es lo que diga Javier Villarreal y otra cosa es los cuántos trabajadores son, cuántos son afiliados a la CTM, ¿cuántos hay? Aquí tenemos alrededor de 130,000 en el estado de Sonora, más sus familias, ¿no? O sea, imagínate, representa, lo que diga Javier Villarreal representa 130,000, Javier. Nos estamos de acuerdo, sí, pero te repito, la secretud del voto. Pero déjame decirte una cosa, porque también debemos reconocerlo. El PRI construyó muchísimas instituciones en su tiempo, el Seguro Social, el Infonavit, el Sonacot, y eso lo reconocemos. El problema es que durante los últimos 30 años, verás, haz un recuento y no te encuentras, salvo el tope al salario mínimo, que fue una terrible injusticia, y el abandono a muchas de las demandas de los trabajadores. En este gobierno se han aumentado de manera muy importante, y por eso esta simpatía y por eso estos acuerdos. Me quedó claro el fundamento, Javier, pero yo me refiero a la libertad del voto. Son 130,000 trabajadores. La CTM, el peso de la CTM es grande. A ver, yo recuerdo en el 2002 cuando salen a rebelarse con López Nogales, yo estaba ahí cubriendo el desfile, que llega el mismo Pancho Bojorges, estaba vigente, no sé si andabas tú, y los que agarraron dijeron, yo con Burs, y le dieron las contras con Alfonso Molina y se hizo un desastre, es decir, un desastre político bueno, se puso muy bueno. Por eso, lo que diga la CTM pesa, son 130,000, por eso dices, no, es a título personal, no va a haber una
inducción del voto, no va a haber una coacción del voto. Con eso me quedo entonces. En lo absoluto, y es que tenga plena seguridad al respecto. Vamos a estar muy pendientes por la evolución que se vaya dando, Luis Alberto, y cualquier cosa te informaremos en su oportunidad. Gracias por tu tiempo, Javier. Estamos en contacto. No, te mando un abrazo y gracias por participar en el evento el otro día del estilo, hombre. No, claro. La sensación ahí con el baile y todo. Bueno, me invitaron a una conferencia y con mucho gusto por la apertura, y sí hay que reconocer la apertura del sindicato, estuviste presente y nos convocaron a participar, y por nosotros con mucho gusto lo hacemos. Te mando un abrazo, Javier. Pancho Contreras de Vergara, que es el líder nacional, quedó muy complacido, y los compañeros de todo el país también. Qué amables. Gracias, abrazo.